Son artículos de panfletos, de esas cosas que hay, los foros esos que hay en internet de solomotos y foros de esos que escriben todos los chalaos del mundo, escriben ahí juntos, no sé qué. Deben de tener una atracción especial, se deben de reconocer por el olor en el cable, ¿no? O sea, internet no huele, pero les debe oler a ellos. O sea, no sé por qué se van todos ahí, es una cosa realmente notable. Pero fíjate, yo insisto que de verdad a mí lo que me preocupa más es a lo que ha llegado la prensa que de verdad se considera seria. Y esto es muy grave porque hay un libro que se llama Palabras como puños, si no me equivoco se llama así, ¿verdad? Que estudia el lenguaje de la prensa de la República. Es un libro, yo creo que lo recopila Julio Rey, se llama, o Fernando Rey. Pero bueno, es de varios autores. Y claro, cuando uno lee lo que decían entonces ahí, es que la cosa acabó en una guerra civil. No, por supuesto, no estoy diciendo que ahora va a acabar en una guerra civil. Lo que estoy diciendo es que el lenguaje es muy parecido. Muy parecido. Las mentiras son las mismas, la tergiversación de la realidad es la misma, el insulto es el mismo, incluso con frases calcadas. Bueno, nada es gratuito, nada es gratuito. Y en España tenemos en la historia del periodismo español un periódico que a lo largo de la historia, desde que nació, ha mantenido ese grado de indignidad en el primer puesto de su cabecera, que es el ABC. ABC nació indigno y sigue indigno. Y esto es algo que a mí me preocupa mucho, insisto, porque, por ejemplo, cuando lo compra Vocento, que es un grupo importante, es un grupo que tiene un montón de periódicos regionales, tiene un montón de periódicos regionales interesantes, decentes, desde el Correo Español, que es un periódico bien decente, bien hecho profesionalmente, y con una sección de opinión y de columnistas de derechas, pero decentes. No. Tiene periódicos regionales a patadas, desde el Hoy, desde La Verdad, desde Badajoz, Murcia, de toda España, y en todos mantiene un grado de dignidad. Es un grupo más bien conservador, pero no pasa nada. No. Con ABC no ha podido. No ha podido. Y ABC sigue siendo igual de canalla que lo fue siempre. Y esto es lo que a mí me preocupa, que los periódicos grandes, esa cosa incomprensible de la razón, ¿no? O sea, esos gemelos univitelinos que son La Razón y ABC, vienen del mismo cigoto, ¿no? Y ahí están. Me parece grave, o sea, me parece grave porque no hay en toda Europa algo similar. No hay ejemplos así. La prensa de derechas de Francia, de Inglaterra, de Italia, el equivalente italiano a esto sería il Corriere della Sera, o sería il Giornale. En Francia sería François, o sería... No se parece en nada. O sea, la gente que escribe aquí estas columnas, sería imposible leerlas en cualquier periódico europeo de derechas. O sea, a mí, por supuesto que existan todos los periódicos de derechas del mundo. No. ¿Cómo voy a estar en contra de que haya prensa conservadora? Naturalmente, que haya toda la que ellos quieran. Pero es que esto no es prensa conservadora. Es que esto no es prensa de derechas, es prensa de ultraderecha. Y por eso digo que a mí me preocupa más eso que los marginales. Eso es. Sí, cómo no. Sí. Mira, tengo algunos datos, no los he utilizado porque, en fin, no era el... Pero vaya, para que te hagas una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, por cada $10 que se pierden en el papel, se recupera uno en Internet. Ese es el problema. El problema grave que tiene Internet es que nació mal. Nació mal para los medios de comunicación. O sea, nació mal, me refiero a que nació sin que nadie pensara lo que iba a llegar a ser. Los periodistas no supimos ver lo que iba a ser Internet, pero sobre todo los que no supieron ver lo que era Internet fueron los gerentes, entendiendo por gerentes
a todos los que llevan las cuentas, sean directores generales, consejeros delegados. Pero para los de letras han sido gerentes, ¿verdad? Siempre han sido gerentes. Aunque no lo sean, que tengan otros cargos. No supieron verlo. Y el problema es que la publicidad en Internet desde el primer momento fue baratísima. Y sigue siendo baratísima. Ahora mismo, a pesar de que un anuncio en la carita del digital del país, lo pueden ver, como decía antes, 7 millones, y el anuncio de primera del país lo pueden ver 300, 400.000 personas. Si lo leen los padres, los primos, los suegros, se llega al millón, rozando. La diferencia es de 50 a favor del papel en contra de Internet. Ese es el problema. El problema es que Internet no genera ingresos. Y los ingresos que genera, que son solo con publicidad, son muy bajos. Ahora mismo se lleva ya 10 años, algunos lo tienen desde hace más tiempo, con lo que los medios de comunicación se conoce como el muro de pago, que es cobrar por contenidos. En España el mundo lo hace, lo cobra de una manera muy pequeña, pero lo hace. El país lleva 3 años estudiándolo y no se ha decidido hacerlo. Lo hizo hace muchos años, lo hizo cuando empezó y lo dejó. Y lo dejamos a los 2 años. Yo creo equivocadamente. Debíamos haber continuado, pero en fin, esto ya son opiniones personales. El New York Times está funcionando con muro de pago y cambiando el sistema cada año. Seguramente el Washington Post, que lo ha comprado ahora Jeff Bezos, seguramente lo va a cambiar entero el sistema y cobrará por ello. Le Monde está estudiándolo también. Y hay algunos que cobran y que solamente se tiene acceso si se paga, como es el Financial Times o el Wall Street Journal. Claro, son periódicos con un público muy de élite y muy definido, que necesita esa información para su trabajo y que en general lo pagan las empresas. O sea que es un modelo, el de estar cerrado completamente y todo de pago, es un modelo raro. Es un modelo que no es aplicable a los generalistas. Bueno, los generalistas, esto con el New York Times en cabeza, que es, digamos, a que todo el mundo está mirando, está cobrando de una manera complicada porque cada vez, insisto, la cambia, porque no hay muchos ejemplos, no hay ejemplos de cómo hacerlo y no se sabe bien cómo hacerlo, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, tú puedes leer, te pueden dar acceso a 10 noticias de nada nacional, gratis. Si quieres leer la 11, ya tienes que pagar. Puedes leer el titular, pero no puedes leer el artículo entero. Esa es una fórmula. Luego hay otras muchas fórmulas, que es hacerte abonado al digital y al periódico papel. Si te has desabonado al periódico papel, se te da todo el digital gratis. En fin, te puedes abonar a una sección solo. O sea, tú puedes decir, yo quiero solamente internacional, y por eso pagas X al año. Pero no tienes acceso al resto de noticias, ni de nacional, ni de deportes. Sí, insisto, a la primera página y a los titulares. A todo lo tienes abierto. Pero no a entrar en la... Bueno, eso por un lado, eso es un sistema posible, que Internet se vaya haciendo de pago. Tardará décadas y ya veremos si se hace, porque a la vez que crecen los ingresos por el pago, te decrecen los ingresos por publicidad, como es lógico. Cuando vas a 5 millones, el precio de la publicidad es X, si necesitas que te paguen y reduces el número de lectores, pues la publicidad también decrece. Esto es. Entonces, ahora mismo, el problema grave es que en España, dije antes que la publicidad en papel ha descendido, dije un 50%, pero luego le añadí los de otros años, ha descendido más o menos un 60%. Pero un 60% desde los 4.000 millones.
lo cual es una cantidad tremenda. Por eso he dicho que se llegará ahora a los 1.000 millones quizá. Pero en Internet, que ha subido un 270%, se partía de tan abajo que no llega ni a 400 millones. O sea que es que, por mucho que suba Internet en la próxima década, no llegará aún a los ingresos que tienen los periódicos de papel. Por eso digo que son los periódicos de papel, a pesar de la baja tirada, pero mantienen esa publicidad que es lo que permite que existan los digitales. Porque si no existiera ese papel, los digitales morirían. Por eso yo les digo a los que solamente quieren que ya exista aquel digital, les suelo decir que piensen que ellos, desde mi punto de vista, lo que tienen que hacer es como esas familias que tienen en casa al abuelito que cobra una pensión y en la familia desgraciadamente no trabaja nadie, ¿verdad? Y trabajan y viven todos de la pensión del viejecito. Bueno, conviene que a ese viejecito le cuiden mucho, le mimen, le muevan en la cama para que no tenga escaras, le den de comer unas cosas sanísimas, para tratar de que dure lo más posible para seguir cobrando la pensión, porque como se muera se van a morir de hambre todos. Bueno, pues con el papel ocurre igual. Los que quieren cargarse anticipadamente al papel deberían de tener mucho cuidado porque van a matar lo que les mantiene. Y como no entiendan que tienen que sostener el papel durante muchos años, hasta que piensen una solución para evitar lo que está ocurriendo, es que como maten al papel, se mueren ellos. Pero los cálculos son esos. Si quieres más exactos, te puedo dar cifras, ¿eh? Pues mira, este reforzamiento de los revisionistas que encabeza Pío Moa, pero no solo, ha habido muchos incluso con asiento en la Real Academia de la Historia, ¿eh? Como fue el famoso libro de Franco, ¿eh? O como ahora en la editorial Anaya, lo que leímos hace 10 días de que Federico García Lorca murió en un pueblo cercano donde nació, o que Antonio Machado fue a morir a Francia, ¿no? Esto lo decían en un libro de Anaya. Bueno, yo creo que lo de Pío Moa y lo de los revisionistas, yo no creo que sea gratuito. En España hay, como en todos los países, pero en fin, estamos hablando de España. En España hay un montón de think tanks que desconocemos. Y hay un montón de asociaciones y de foros en donde la extrema derecha y donde la derecha más reaccionaria está metiendo muchísimo dinero. Por ejemplo, en los ámbitos universitarios y en los ámbitos de las escuelas de negocios. Gente como esa asociación mexicana del Yunque, bueno, tiene bastantes connotaciones, por ejemplo, con alguna universidad privada española, ¿no? Con un par de ellas. Y todo eso son profesores, como el Pío Moa, que aparecen por allí a decir las cosas, ¿verdad? Son gente que mantiene revistas, que se mueven entre ellos y que funcionan editando libros, como editan los de Pío Moa y los de otros muchos, como han estado dando muchísimo dinero para que se hicieran series en Intereconomía sobre la guerra civil absolutamente fascistas y de propaganda falangista. Y los tenemos ahí escondidos sin que nadie de verdad diga quiénes son, ¿no? Por ejemplo, CEU San Pablo, el Colegio Mayor CEU San Pablo, que durante muchos años fue la escuela creada por el cardenal Ángel Herrera Oria de la derecha católica, en un momento dado, incluso en la época de Franco, en los finales de Franco, reunía al catolicismo más democrático, para entendernos, ¿eh? De allí salieron los Tácito, por ejemplo, que en el ya mantuvieron durante la transición
una postura bastante favorable a la llegada de